en las faldas del Nanga Parbat, la montaña que en urdu significa la montaña desnuda, el viento ruge como una bestia milenaria, dispuesta a devorar a todo aquel que ose desafiarla. A 8000 metros de altura, el aire no es aire, es cuchilla. Las sombras se alargan sobre un infierno blanco, donde el silencio parece gritar. Fue allí, en esa frontera entre lo humano y lo imposible, donde un hombre perdió no solo a su hermano, sino también su paz eterna. Reinhold Messner, el nombre que redefinió el alpinismo moderno, nació para estar más cerca de las nubes que de los hombres. Su ascenso al Nanga Parbat en el año 1970 fue un acto de desafío absoluto, un grito ancestral contra la muerte misma. Pero lo que comenzó como una conquista heroica se convirtió en una pesadilla marcada por la traición, el dolor y un secreto que sobrevivió más de medio siglo. La cumbre que debía coronar su gloria terminó teñida por la tragedia más devastadora de su vida. Imaginad aquel momento: dos hermanos ascendiendo hacia el cielo, sus cuerpos reducidos a siluetas diminutas entre el rugido del hielo y la furia del viento. Uno de ellos empujado por la ambición y la fe, el otro guiado por la lealtad y el amor fraternal. Alcanzaron la cima, pero la montaña, caprichosa y cruel, los separó en el descenso hacia la cara de Amir. Lo que ocurrió en esas horas de tormenta no dejó testigos, solo una historia mutilada por el hielo y la sospecha. Desde entonces, la leyenda y la condena caminaron lado a lado. Reinhold regresó como un sobreviviente destrozado, perseguido no solo por las imágenes de su hermano perdido, sino por las voces que juraban que lo había abandonado por fama. Durante más de 5 décadas, el misterio se mantuvo congelado bajo el glaciar, hasta que las botas de Günther emergieron entre la nieve, como una confesión tardía de la montaña. ¿Pero puede la verdad desenterrada borrar medio siglo de culpa? Nanga Parbat. Dos palabras que, traducidas del urdu, significan la montaña desnuda. No hay nombre más apropiado para ese coloso de hielo y roca que emerge del corazón del Himalaya occidental. Desde el valle de Diamir, su silueta parece un dios dormido, una criatura que observa con indiferencia a los temerarios que intentan escalarla. En sus laderas han muerto más de 300 hombres y mujeres, devorados por el frío, por las avalanchas y por el silencio absoluto. No es solo una montaña, es un altar donde los alpinistas ofrecen su vida como sacrificio a cambio de unos minutos en la cumbre. Reinhold Messner lo sabía, pero su historia demostraría que, a veces, los sacrificios que pide la montaña no son los que se eligen. En el año 1970, Alemania Occidental preparaba una de sus expediciones más ambiciosas. Nanga Parbat, la llamada Montaña Asesina, había sido ya conquistada por primera vez en el año 1953, pero nadie había logrado coronarla por la cara Rupal en estilo alpino, sin cuerdas fijas ni oxígeno, el método más puro y salvaje del montañismo. Reinhold Messner, un joven del Tirol del Sur, delgado y de mirada obstinada, era el alma de aquella empresa. Su hermano menor, Günther, apenas un año y medio más joven, lo acompañaba como apoyo. Compartían no solo la sangre, sino un vínculo espiritual forjado entre precipicios y tormentas, una hermandad endurecida por los inviernos de los Dolomitas. Reinhold nació con una obsesión casi mística por la altura. Desde niño dominaba las paredes más difíciles de las montañas italianas, escalando sin cuerdas, desafiando las reglas de seguridad tradicionales. Su estilo era audaz, casi suicida, y para muchos simbolizaba una nueva era del alpinismo, el dominio total del hombre sobre su mente y su miedo. Günther, más reservado pero igualmente apasionado, lo seguía con una devoción silenciosa. Para ellos, la montaña no era un campo de batalla ni un trofeo, era un lenguaje ancestral que solo los elegidos podían comprender. Nadie sospechaba que aquel lenguaje les hablaría más tarde con voz de muerte. El Nanga Parbat era su desafío supremo. Con 8.126 metros, es la 9ª montaña más alta del planeta, pero entre los escaladores tiene una reputación más sombría que el propio K2. La cara Rupal, vertical y brutal, se eleva más de 1.500 metros desde el valle hasta la cumbre. Escalarla es como cruzar el abismo con una cuerda de hilo. Los glaciares crujen, la nieve se desmorona, el aire se vuelve tan delgado que el cuerpo empieza a descomponerse lentamente bajo el azote invisible de la hipoxia. Allí, cada respiración cuesta más que una palabra, y cada paso se paga con años de vida. Reinhold lo sabía.
y aún así insistió en enfrentarse a ese muro blanco con una ferocidad casi religiosa. En su mente, no se trataba de una conquista deportiva, sino de una revelación personal. Él creía que los dioses de la montaña solo se dejaban ver a aquellos que escalaban sin ayudas, sin artificios, con la esencia desnuda del alpinismo. Si necesitas oxígeno para alcanzar la cumbre, no mereces estar allí, solía decir. Su determinación rayaba en la obsesión, y su grupo de alpinistas alemanes lo miraba con una mezcla de respeto y temor. La expedición oficial, dirigida por Karl Herrlikoffer, el medio hermano de un héroe muerto en el Nanga Parbat 2 décadas antes, tenía otro enfoque: disciplina, jerarquía, tradición. Entre Reinhold y Herrlikoffer nació una tensión silenciosa que más tarde se convertiría en tragedia. El ascenso comenzó a fines de mayo. Durante días, el equipo luchó contra temperaturas bajo cero, grietas sin fondo y vientos capaces de arrancar tiendas del suelo. Los escaladores trabajaban en relevos, instalando campamentos a diferentes alturas. Reinhold actuaba como una sombra, siempre un paso más arriba que los demás, siempre persiguiendo algo que nadie más podía ver. Su hermano Günther, pese a no ser el escalador principal designado para la cumbre, se mantenía cerca, observando con una mezcla de admiración y miedo. La montaña los estaba esperando, y cada día que pasaba el aire se hacía más pesado, como si presintiera la catástrofe que se avecinaba. A medida que los días transcurrían, el clima se volvió cada vez más impredecible. Nubes negras cubrían la cara Rupal como un presagio. El viento anunciaba tormentas y las temperaturas descendían hasta el punto en que el metal se pegaba a la piel. En las noches, el sonido del hielo resquebrajándose parecía un lamento antiguo que recorría los glaciares. Reinhold, sin embargo, no retrocedía. Su idea era clara: alcanzar la cima en estilo libre, sin apoyo de grupos ni aprobación de la dirección. Era una desobediencia abierta. Los demás discutían en los campamentos, cuestionando su decisión, temiendo que el orgullo estuviera sobrepasando el sentido. Pero nada podía detener al hombre que había hecho de la montaña su credo. En la madrugada del 27 de junio, a las 2 en punto, Reinhold salió en silencio del campamento alto. El cielo apenas distinguía entre la oscuridad y el blanco. Las huellas se perdían en la nieve virgen. Lo que ocurrió después pertenece al terreno de la leyenda. Günther, desafiando la lógica y las órdenes, lo siguió. Nadie sabe si lo hizo por amor fraternal o porque la misma fuerza inexplicable que arrastraba a Reinhold lo empujó también a él. Dos sombras, unidas por la sangre y la locura de la altura, avanzaban hacia un punto donde el oxígeno se disuelve y el tiempo deja de existir. Esa decisión marcaría el principio del misterio que cambiaría para siempre la vida de ambos. El ascenso final fue una lucha silenciosa contra el vacío. El viento soplaba con tal violencia que los bordes de la montaña parecían cuchillas. Reinhold describiría luego ese tramo como una guerra entre el cuerpo y la voluntad. La hipoxia causaba alucinaciones, ver grietas donde no había o escuchar voces en el soplo del aire. Günther se mantenía apenas detrás, exhausto pero decidido. Se dice que intercambiaron pocas palabras. En la montaña, el silencio no es una elección, es supervivencia. Alrededor, el horizonte se abría en un mar de nubes, y por un instante, al alcanzar la cumbre, sintieron que nada más existía. Pero la cima del Nanga Parbat nunca regala triunfos sin cobrar un precio. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el oeste, la tormenta se desató. Lo que siguió fue una ráfaga interminable de nieve y viento que borró toda referencia visual. El descenso debía hacerse rápido, pero la avalancha de hielo convirtió el regreso en un caos sin dirección. Reinhold y Günther se desviaron del plan original. Tomaron un camino distinto, descendiendo hacia la desconocida cara de Amir. Nadie sabe si fue confusión, desesperación o una elección deliberada. Lo que sí se sabe es que la noche cayó sobre ellos como una sentencia. La temperatura descendió a más de 30 grados bajo cero. Reinhold sufría alucinaciones, mientras Günther, agotado, apenas podía mantenerse en pie. Al amanecer, solo Reinhold seguía moviéndose, tambaleante, casi ciego por el reflejo del hielo. Su cuerpo era ya una máquina de dolor, y cada paso significaba la posibilidad de no volver a levantarse. Günther caminaba detrás,
débil, resbalando entre bloques de nieve. En algún punto del descenso, algo, una avalancha, un error, un vacío inesperado, los separó. Reinhold gritó su nombre, pero lo único que respondió fue el rugido del viento. Y allí, en esa soledad blanca, comenzó la parte más oscura de la historia. Reinhold continuó su descenso sin mirar atrás, convencido de que su hermano lo seguía, hasta que el silencio lo obligó a aceptar lo impensable. Fue encontrado días después, al borde del colapso, con los pies congelados, deshidratado y delirando. Pastores del valle de Diamir lo rescataron, apenas reconocible, sus palabras entrecortadas por la confusión. Había sobrevivido a un infierno de hielo, pero dejó parte de su humanidad atrás. Cuando fue trasladado de regreso al campamento base, los otros miembros de la expedición lo recibieron con mezcla de asombro y desconfianza. Nadie sabía dónde estaba Günther, ni qué había ocurrido realmente en la tormenta. Reinhold, entre lágrimas y fiebre, habló de una avalancha, de gritos ahogados por el viento, de la montaña tragándose a su hermano, pero las dudas ya estaban sembradas. Nanga Parbat, la montaña que lo había llamado, ahora se alzaba como su acusadora. Los días siguientes estuvieron marcados por la incredulidad, los rumores y el inicio de una de las controversias más largas del alpinismo moderno. Algunos decían que Reinhold había abandonado a su hermano en la cumbre para poder reclamar la gloria del primer ascenso en solitario por la cara Rupal. Otros pensaban que mentía para justificar una decisión desesperada. Lo cierto es que nadie volvió a ver a Günther aquel año. La montaña, indiferente, sepultó sus secretos bajo capas eternas de hielo. El capítulo de ese ascenso terminó con Reinhold convertido en una figura maldita. Por un instante, había mirado a los ojos a su dios, la montaña, y sobrevivido. Pero el precio fue la pérdida de su hermano, de parte de sus pies, y del sueño que lo había llevado allí. Así comenzó el mito de Messner, el hombre que subió buscando la verdad y descendió cargando una culpa que no se derretiría ni en medio siglo. La cumbre que conquistó se transformó en su condena, y la montaña en su juez eterno. Porque a veces, la gloria y la tragedia son la misma cosa, solo vistas desde diferentes alturas. En el corazón del Tirol del Sur, entre valles verdes y cumbres que parecen rozar el cielo, crecieron dos niños que más tarde serían inseparables del destino de las montañas. Reinhold y Günther Messner nacieron con apenas un año de diferencia, en una familia austera, marcada por el esfuerzo y la fe católica de posguerra. Su hogar no estaba hecho de lujos, sino de piedra y silencio, rodeado de nieves perpetuas y pastores que miraban las cumbres con un respeto casi sagrado. Desde pequeños, Reinhold conducía a su hermano a excursiones imposibles, escalando paredes donde cualquier adulto habría sentido vértigo. Aquellos juegos eran el preludio de una tragedia escrita mucho antes de que subieran al Nanga Parbat. En el alma de ambos ardía la misma obsesión: alcanzar los lugares donde solo el silencio gobierna. Su padre, un estricto maestro de escuela, veía con inquietud el desafío constante de Reinhold a la autoridad. Era un joven indómito, arrogante para algunos, pero con una energía que parecía pertenecer más a la montaña que al mundo humano. Günther, en cambio, era el equilibrio, el bálsamo que mantenía la armonía entre las voluntades familiares. Donde Reinhold buscaba superarse, Günther buscaba comprender. Sin embargo, sus diferencias se fundían en un vínculo que solo puede existir entre dos almas que han compartido el filo del peligro. Desde los 12 años, Reinhold lideraba ascensos imposibles. Desde los 13, Günther lo seguía sin dudar ni una sola vez. Era más que fraternidad. Era una alianza en la que el amor y el riesgo se confundían. Durante su adolescencia, las montañas locales se convirtieron en su campo de entrenamiento. Escalaron paredes gélidas en los Dolomitas, desafiaron tormentas, levantaron tiendas bajo aguaceros interminables y aprendieron a leer el lenguaje oculto del clima, del hielo y de la roca. Reinhold era el visionario, capaz de imaginar rutas imposibles. Günther, el ejecutor preciso, fuerte y controlado. Juntos formaban un binomio perfecto, una extensión mutua de fuerza y confianza. Para los aldeanos eran los hijos del viento, los muchachos que no temían morir siempre que fuera en el intento de subir más alto. Aquella reputación
forjada en años de entrenamiento y temeridad, llamó pronto la atención del mundo del alpinismo europeo. A finales de la década de los 60, Reinhold comenzó a ganar notoriedad entre las federaciones alpinas. Sus ascensos rápidos y limpios, realizados sin cuerdas fijas ni compañeros, eran una revolución para una generación acostumbrada a la conquista colectiva. Günther, aunque menos mediático, era siempre parte esencial de cada expedición. Juntos alcanzaron picos de más de 6.000 metros en los Alpes, enfrentando condiciones extremas que prepararon su cuerpo y su mente para el infierno del Himalaya. Su técnica era impecable, su resistencia legendaria y su conexión fraternal inquebrantable. Pero también existía una sombra que empezaba a crecer entre ellos, la tensión invisible del talento desigual. Reinhold era un titán, un genio indiscutible. Günther, el hermano que intentaba alcanzarlo. Esa diferencia, aunque nunca abierta en palabras, pesaba en el aire. Algunos compañeros recordaban miradas de agotamiento en los ojos de Günther cuando Reinhold se lanzaba a escalar solo, dejándolo atrás entre la niebla. No era envidia, sino una mezcla de admiración y frustración. Günther no quería ser un espectador del mito naciente de su hermano, quería compartirlo, ser parte integral de esa leyenda que estaba tomando forma. Reinhold, sin advertirlo, comenzaba a vivir obsesionado con la idea de trascender. En su mente, el Nanga Parbat no solo era una montaña, era una puerta hacia la inmortalidad. Para Günther, en cambio, era la oportunidad de demostrar que su alma también pertenecía al abismo. Reinhold había crecido escuchando los relatos del Dr. Karl Herrlikoffer, el eterno organizador de expediciones al Nanga Parbat. Herrlikoffer era un hombre de laboratorio, metódico y obsesivo, quien intentaba perpetuar el sueño de su medio hermano, Willy Merkel, muerto en la montaña en el año 1930. Entre ambos existía una rivalidad generacional. Reinhold representaba al nuevo alpinismo libre, Herrlikoffer al viejo orden militarizado y técnico. Cuando el veterano planificó su expedición de 1970, vio en Messner al arma perfecta, aunque no imaginaba que su deseo de control chocaría con una voluntad indomable. Así comenzó una relación marcada por la tensión, la incomunicación y el desdén. En medio de ese fuego cruzado, Günther fue el único puente entre el deber y el sueño. Las semanas de preparación fueron intensas. Reinhold entrenaba con una disciplina casi monástica, emulando las condiciones extremas que encontrarían en la montaña asesina. Corría durante horas, soportando peso adicional. Se sumergía en el frío glaciar hasta sentir que no pertenecía más al mundo. Günther, más reflexivo, lo acompañaba sin quejarse, aprendiendo el ritmo salvaje de su hermano. A veces, por las noches, le preguntaba si realmente valía la pena arriesgar la vida por una cumbre. Reinhold respondía siempre con la misma frase: en la cima se encuentra la verdad o nada. Esa convicción hipnótica transformó la admiración de Günther en algo cercano al temor. Cuando la expedición partió hacia el Pakistán, los hermanos ya eran considerados figuras prometedoras del alpinismo mundial. En los aeropuertos, Reinhold hablaba con la prensa. Günther observaba en silencio, cargando su mochila, su mirada calmada pero expectante. Ambos sabían que esa empresa marcaría su destino, aunque ninguno podía imaginar de qué manera. Los demás miembros de la expedición notaron que Reinhold irradiaba una energía que rozaba la locura. Parecía predecir los peligros o desafiarlos directamente. Günther, en cambio, se mostraba protector, como si presintiera que debía vigilarlo. En los Himalayas, la hermandad se mide en frío, hambre y silencio, y ellos estaban a punto de enfrentarse al examen final. El viaje hacia la base del Nanga Parbat fue un reto en sí mismo. Cruzaron aldeas donde los locales relataban historias de espíritus que habitaban la montaña, almas congeladas que jamás encontraron descanso. El aire se fue volviendo más delgado, los cargadores comenzaban a toser sangre por el esfuerzo y los días se estiraban como siglos. Reinhold caminaba adelante con mirada febril, como si cada paso lo acercara a un destino que solo él podía ver. Günther lo seguía, pero su rostro empezaba a mostrar el desgaste de alguien que no podía compartir del todo el mismo impulso. En el fondo sabía que lo más peligroso no sería la avalancha ni el hielo, sino el ego de su propio hermano.
En los primeros campamentos base, la relación entre Reinhold y los líderes del grupo se volvió tensa. Herrlich-Koffer imponía órdenes estrictas, planificando cada movimiento con precisión militar. Reinhold lo consideraba un burócrata incapaz de comprender el espíritu de la montaña. Günther intentó mediar, suavizar los egos en conflicto, pero el ambiente se envenenaba día tras día. Había discusiones sobre rutas, sobre quién debía atacar la cumbre, sobre los riesgos del mal clima. Más de una vez, Reinhold amenazó con actuar por su cuenta. Günther, fiel a su hermano, no podía abandonarlo. Esa lealtad sería su ruina. Durante las noches, cuando el viento azotaba las tiendas, Günther pensaba en lo que habían dejado atrás. Su familia, sus montañas del Tirol, la vida tranquila que podría haber llevado. Miraba a su hermano dormir, su rostro endurecido incluso en el sueño, y sentía que algo oscuro lo envolvía. Amaba a Reinhold, pero al mismo tiempo temía el monstruo que la ambición había despertado en él. En aquellos silencios helados comenzó a comprender que su destino no sería regresar con la cumbre en el alma, sino con el peso de una elección de la que no habría retorno. Günther no lo sabía, pero ya había comenzado a morir al pie del Nanga Parbat. Sin embargo, en la superficie todo parecía avanzar según los planes. Ambos hermanos realizaban ascensos de aclimatación impresionantes, batiendo tiempos, ganando respeto entre los más escépticos. Reinhold era un vendaval humano, alguien que parecía no conocer el miedo ni el agotamiento. Günther, aunque más prudente, demostraba una fortaleza emocional que asombraba a los veteranos. Era paciente, calculador, el complemento ideal para la audacia de Reinhold. Juntos representaban la juventud indestructible, la promesa de un éxito inminente. Pero en las montañas, lo que parece equilibrio pronto se transforma en tragedia. Mientras se aproximaban al tramo decisivo del ascenso, la hermandad alcanzó su punto más alto y, a la vez, su fractura más peligrosa. Reinhold comenzaba a aislarse del resto, escribiendo notas obsesivas sobre la ruta y planeando un ataque rápido a la cumbre, sin coordinación con el equipo. Günther intentaba razonar. Buscaba convencerlo de esperar refuerzos, de no desafiar el protocolo. Pero Reinhold hablaba como un visionario poseído por la montaña misma. «Ella me está llamando», dijo una noche, según recordarían más tarde algunos testigos. Günther lo miró sin responder. Sabía que nada podría detenerlo. El amor fraternal se había convertido en una trampa mortal. Con cada paso hacia el campo alto, el aire se volvía más denso y el vínculo entre ellos más frágil. Reinhold miraba las paredes de hielo como si fueran espejos de su propio destino. Günther, cada vez más pálido, lo seguía en silencio, intentando no perder la fe. Sus respiraciones se sincronizaban, con el viento, dos almas hermanas que avanzaban hacia lo desconocido. En algún punto, el amor, el orgullo y el miedo dejaron de distinguirse. En la montaña todo se mezcla: la devoción, la ambición y el sacrificio. Lo que estaba por venir no sería solo una tragedia alpinista, sino el desenlace de un lazo que había comenzado a tejerse mucho antes del nacimiento de ambos, en el mismo corazón indomable de las cumbres que los vieron crecer. El amanecer del 27 de junio de 1970 se alzó sobre el Nanga Parbat como una advertencia más que como una promesa. El cielo, teñido de un gris metálico, parecía presagiar la furia que se ocultaba tras las nubes del Karakorum. Reinhold Messner, movido por una mezcla de intuición y desafío, decidió partir hacia la cumbre antes de que la tormenta se desatara completamente. Eran las 2 de la madrugada cuando dejó el campamento alto con su mochila ligera, su piolet y una confianza casi suicida. A esa altitud, cada inhalación es una batalla contra la hipoxia. Los pulmones se contraen, el cerebro se adormece y el corazón late como un tambor desesperado. Pero Reinhold no escuchaba a su cuerpo, solo al llamado mudo de la montaña. La nieve crujía bajo sus crampones mientras ascendía por la Cara Rupal, la pared más alta del planeta. A cada paso, el silencio se hacía más denso, interrumpido únicamente por el chasquido distante de los glaciares que se quebraban bajo miles de toneladas de presión. A su alrededor, el paisaje parecía petrificado. Los bloques de hielo colgaban como dagas sobre el vacío. Las grietas ocultaban abismos sin fondo
y el viento silbaba melodías fúnebres entre las rocas. Reinhold avanzaba como si caminara sobre otro mundo, donde el tiempo y la vida humana carecían de sentido. Detrás, sin que él lo supiera, su hermano Günther había comenzado a seguir sus huellas. Nadie en el campamento se dio cuenta del momento exacto en que Günther abandonó su tienda. Algunos dirían después que lo vieron salir al alba, otros que lo escucharon maldecir al viento. Quizá lo movió el miedo de que su hermano muriera solo o la lealtad ciega que siempre había guiado sus pasos. Sea como fuere, Günther emprendió su propio ascenso, sin equipo adicional, sin más rastro que el de Reinhold ante él. En cuestión de horas, el viento se intensificó y la temperatura descendió por debajo de los 30 grados bajo cero. El Nanga Parbat comenzaba a revelar su verdadera naturaleza, un juez implacable para los temerarios. A medida que Reinhold ascendía, el aire se volvía cada vez más delgado. Sus pensamientos se fragmentaban, su visión se enturbiaba. La hipoxia, la carencia de oxígeno en la sangre, le hacía creer que el mundo giraba a su alrededor en ondas de luz blanca. El sudor helado bajo su ropa se congelaba en segundos, convirtiendo su cuerpo en una coraza de hielo. En medio de ese trance, distinguió una figura detrás de sí. Era Günther. Nadie sabe qué palabras se cruzaron o si hubo alguna. Lo cierto es que, en aquel punto, ambos decidieron continuar juntos. Dos cuerpos diminutos enfrentándose al infinito. Llegar a la cumbre fue la culminación de una obsesión. La altitud superaba los 8.100 metros y el reloj marcaba la tarde cuando Reinhold, con el rostro cubierto de escarcha, tocó la cima del mundo. Su hermano se unió a él minutos después, exhausto, con los labios amoratados y la mirada vacía. La gloria, sin embargo, duró un instante. A esa altura, cada segundo cuenta como un ladrón de vida. El viento rugía ya con la fuerza de un animal ancestral y las nubes se arremolinaban sobre ellos formando un muro de espanto. Reinhold sabía que quedarse allí más tiempo significaba morir congelado. Debían descender de inmediato. El problema fue que su descenso tomó el rumbo equivocado. Las condiciones habían cambiado tanto que Reinhold, guiado por la desesperación, giró hacia el oeste, hacia la Cara di Amir, una vertiente desconocida, peligrosa y jamás recorrida en descenso. Günther, sin fuerzas para discutir, lo siguió. Pronto la ventisca se transformó en un infierno blanco. No distinguían el cielo de la tierra, el norte del sur. Las sombras se confundían con abismos, y cada paso podía ser el último. Reinhold avanzaba tambaleante, con una mezcla de lucidez y alucinación. Günther tropezaba tras él, vomitando de agotamiento, su cuerpo al borde del colapso. Mittelpeil. El viento golpeaba con tal violencia que parecía desgarrar la piel. Las ráfagas levantaban la nieve como un látigo invisible. Reinhold recordaría luego haber sentido que el aire lo arrancaba del suelo, obligándolo a hundirse en la nieve para no volar hacia el vacío. En esos momentos, los síntomas del edema pulmonar comenzaban a aparecer: tos con sangre, mareos y un dolor agudo en el pecho como si los pulmones se llenaban de agujas. Günther, más débil, empezó a mostrar signos de hipotermia avanzada. Su respiración se volvió irregular, sus movimientos torpes, su mirada perdida. Cada vez que Reinhold gritaba su nombre, el viento devoraba su voz. Pasaron horas inciertas, tal vez un día entero. En la montaña, el tiempo se disuelve. Al caer la noche, acamparon entre bloques de hielo, improvisando un refugio que apenas los protegía del frío. No tenían tiendas, ni hornillos, ni agua líquida, solo hambre, sed y una voluntad agonizante. Reinhold intentó dormir unos minutos, pero el dolor en sus pies era insoportable. Comenzaban a congelarse. Günther tiritaba convulsivamente, delirante, hablando de su madre, de los prados del Tirol, de la risa de su infancia. Reinhold lo abrazó en medio del ventarrón, intentando devolverle algo de calor, pero el frío del Himalaya no perdona gestos humanos. Cuando el sol volvió a salir, ya no eran los mismos. El amanecer, en lugar de esperanza, trajo la certeza del desastre. Reinhold se encontraba casi ciego por la quemadura del hielo en los ojos, y sus dedos estaban negros por la congelación. Günther seguía vivo, pero apenas podía mantenerse en pie.
Reinhold intentó arrastrarlo, buscó una ruta hacia el valle de Diamir, bajando por terreno desconocido donde el glaciar se quebraba como un espejo. La montaña era un laberinto que los envolvía. El aire se impregnaba de desesperación, el rugido continuo del viento anulaba todo pensamiento racional. Lo único que quedaba era la voluntad bruta de sobrevivir, ese instinto animal que hace del hombre algo más o algo menos que humano. Mientras descendían, una avalancha retumbó por la ladera superior. Fue un trueno que rasgó el mundo. Reinhold logró refugiarse detrás de una roca maciza, but el vendaval de nieve y polvo los envolvió. Cuando la calma regresó, Günther ya no estaba a su lado. Reinhold gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta. Buscó con las manos entre la nieve, ciego, desorientado, al borde del delirio, pero solo encontró el silencio. Ese instante quedó tatuado en su mente como una herida que jamás cerraría. En la inmensidad blanca, comprendió que la montaña había decidido qué vida cobrar. Reinhold continuó el descenso solo, no por elección, sino porque la alternativa era morir junto a su hermano. Caminó durante horas, tal vez días, sin agua y sin alimento, con los pies convertidos en bloques de carne insensible. Cada paso era una tortura. El viento lo golpeaba, la nieve lo cegaba, y su mente divagaba entre recuerdos fragmentados. La voz de Günther llamándolo, la risa de su infancia, las promesas hechas a su madre. En un momento se desplomó y creyó morir. Pero el cuerpo, aferrado al instinto más primitivo, siguió moviéndose incluso cuando la mente se rindió. El valle de Diamir lo recibió como un lugar de fantasmas. Pastores locales lo encontraron arrastrándose, cubierto de hielo y sangre seca. Apenas podía hablar. Su rostro era una máscara de dolor y locura. Le dieron agua, lo envolvieron en mantas y lo llevaron a una cabaña donde cayó inconsciente por días. Cuando despertó, ya no sentía los pies. La congelación había cobrado 7 dedos y su cuerpo estaba plagado de heridas. Pero lo más grave era lo invisible, la culpa. Reinhold sabía que había sobrevivido a costa de algo irreparable. El precio de la cumbre era la pérdida de su hermano. Allí, en ese valle donde los rebaños pastaban ajenos al drama humano, Messner contempló la montaña con los ojos vacíos. Parecía tranquila, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido. El cielo, despejado por primera vez en días, reflejaba un azul cruel. Reinhold entendió entonces que el Nanga Parbat no había sido vencido. Él había descendido, sí, pero la montaña se había cobrado su tributo. Günther se había convertido en parte de ella, una sombra fundida con el hielo eterno. Y Reinhold, aunque respiraba, había muerto en otra forma. Había cruzado el límite entre la gloria y la maldición. Días después, cuando fue finalmente rescatado por miembros de una aldea cercana, su historia parecía inverosímil. Los lugareños decían que un demonio blanco habitaba las cumbres y se alimentaba de los débiles. Reinhold no los contradijo. Apenas podía articular palabras. Su mirada se había vuelto la de quien ha visto el rostro de lo imposible. Mientras bajaban por el sendero hacia el campamento base, el Nanga Parbat se desvanecía tras un manto de nubes, como si escondiera el secreto recién consumado. El infierno blanco había terminado, pero el misterio recién comenzaba. El regreso a la civilización no le trajo consuelo. Las montañas habían dejado su marca. Su cuerpo estaba mutilado, su mente fracturada, su fe tambaleante. Nadie lo creería del todo, y él mismo comenzaba a dudar de lo que había vivido. ¿Fue realmente una avalancha? ¿Podría haber salvado a Günther si hubiese tomado otro camino? Preguntas sin respuesta lo acosarían durante décadas. Pero algo era seguro. La tormenta del 70 no solo había arrasado una montaña, sino que había desatado el mito. El hombre más grande del alpinismo había nacido del hielo, de la pérdida y del fuego inextinguible de la culpa. Reinhold despertó rodeado por extraños. Una habitación de barro, el olor a humo y leche agria, y un murmullo lejano que provenía de pastores que observaban con cautela. Estaba vivo. No recordaba cómo había llegado hasta allí, ni cuántos días habían pasado desde que la avalancha sepultó la voz de su hermano. Su cuerpo era un campo de batalla, pies negros y purulentos, labios partidos, piel cubierta de ampollas y quemaduras. Cuando intentó incorporarse, un dolor paralizante le subió desde las piernas hasta el pecho.
era la consecuencia inevitable del infierno que había cruzado. Congelación severa, deshidratación extrema y, sobre todo, la pérdida de algo que no podía curarse con bisturíes ni vendas. Durante los días siguientes, mientras la fiebre lo mantenía entre el sueño y el delirio, Reinhold murmuraba el nombre de su hermano una y otra vez. Los aldeanos, sin entender su idioma, pensaban que era una plegaria. En su mente se formaban imágenes fragmentadas. Prince de Lars, rostro de Gunther desvaneciéndose entre la nieve, su grito ahogado por el viento, la sensación final de vacío. Cuando finalmente llegaron rescatistas alemanes para trasladarlo al campamento base, nadie sabía qué historia los esperaba. Su rostro era el de un hombre que había visto la muerte y regresado. Pero detrás de esos ojos enrojecidos se escondía algo más: el miedo de que no le creyeran. En el campamento base, el ambiente era una mezcla de euforia, incredulidad y sospecha. La noticia del ascenso a la cumbre había llegado antes que él. Para muchos, Reinhold se había convertido en un héroe, el primer hombre en cruzar el Nanga Parbat de una cara a otra. Para otros, era un traidor que había desobedecido órdenes y condenado a su hermano. Cuando relató su versión, las miradas se cruzaron entre los líderes del grupo. Dijo que una avalancha se había llevado a Günther durante el descenso, que había intentado salvarlo, que la tormenta los separó. Nadie lloró, nadie respondió. Solo el viento aulló esa tarde en el valle del Rakiot, como una voz antigua repitiendo lo que nadie quería escuchar. El doctor Herrlich Koffer, jefe de la expedición, escribió de inmediato su informe. En él, describió a Messner como un hombre imprudente, desobediente y egoísta. Afirmó que había abandonado el plan oficial para perseguir la fama personal, arrastrando consigo a su desconcertado hermano. Reinhold, incapaz de defenderse en su estado físico, solo escuchaba. A cada palabra la montaña parecía volver a aplastarle el pecho. Günther no podía hablar por sí mismo, y la nieve ya había borrado su rastro. La verdad entonces se volvió un campo minado donde cada paso podía ser una condena. Reinhold no era solo un sobreviviente, sino el primer sospechoso de su propia epopeya. Cuando el invierno descendió sobre Europa, Reinhold fue trasladado a un hospital de Múnich. Allí sufrió amputaciones dolorosas. 7 dedos de los pies tuvieron que ser retirados. Aún así, el hombre que muchos creían acabado, pronto empezó a escribir. Sus cuadernos se llenaron de recuerdos, de dudas y de imágenes perturbadoras. Decía que por las noches lo visitaba una sombra envuelta en ventisca, con la voz serena de Günther llamándolo desde la oscuridad. No sabía si era culpa, hipotermia residual o la conciencia tratando de volver a la cumbre. De una u otra forma comprendió que no podría escapar nunca del Nanga Parbat, porque una parte de él seguía enterrada allí. La prensa alemana, voraz ante la tragedia, transformó su historia en un campo de batalla moral. Los titulares lo presentaban como un héroe maldito. Otros lo acusaban abiertamente de haber sacrificado a su hermano por la gloria. Reinhold, exhausto, respondía con una mezcla de dolor y furia. Decía que se había arrastrado durante 3 días por la cara de Amir buscando a Günther, que había gritado hasta quedarse sin voz. Pero cuanto más hablaba, menos creían sus palabras. Su versión sonaba demasiado inverosímil, demasiado heroica para un mundo que prefería martirios simples. El fantasma de Günther empezó a tomar forma en los sueños del público y en las páginas de los periódicos. En las noches largas del hospital, Reinhold repasaba cada instante del descenso. Se preguntaba si podría haber hecho algo distinto, si quizás un minuto de espera, una cuerda mejor anclada o una plegaria más fuerte habrían cambiado el destino. Pero la memoria de la altura tiene grietas como el hielo, y cuanto más se intenta aferrarla, más se quiebra. A veces, decía haber visto una luz moviéndose entre las sombras en su camino de bajada. Otras, creía escuchar la respiración de su hermano a unos pasos detrás. Los médicos lo diagnosticaron con trauma extremo por hipotermia prolongada. Para él, en cambio, eran las huellas de un alma que se negaba a desaparecer. Mientras Reinhold luchaba por curarse, Herrlich Koffer consolidaba su versión oficial. Según su informe, el alpinista había actuado de manera ilegal, poniendo en peligro la misión y provocando indirectamente la muerte de su hermano. Los documentos se enviaron a la Federación Alemana de Alpinismo y fueron aceptados sin cuestionamiento.
En un país que aún cargaba cicatrices bélicas, la disciplina valía más que la audacia. Reinhold, degradado de héroe a villano, se convirtió en un símbolo de arrogancia. Sin embargo, cada crítica parecía darle más fuerza. En su mente, el verdadero enemigo no era el escarnio público, sino la mentira que ocultaba lo ocurrido en el Nanga Parbat. Pasaron meses antes de que pudiera volver a caminar. Las primeras veces, sus pasos eran torpes, dolorosos, como si el suelo lo rechazara. Pero su mente se mantenía firme. Debía regresar a la montaña, no para conquistarla, sino para entenderla. El Nanga Parbat se había llevado a su hermano, y él no podía vivir sin conocer las circunstancias exactas de su desaparición. Había jurado volver, aunque eso significara enfrentarse otra vez al mismo abismo que casi lo mata. Para Reinhold, la búsqueda de Günther era ahora un compromiso espiritual, un pacto con los muertos. Cuando finalmente habló públicamente, su voz temblaba entre la rabia y la tristeza. Afirmó que Günther no había sido abandonado, sino arrastrado por una avalancha durante el descenso. Explicó con precisión cada punto, cada curva, cada grieta de la cara de Amir. Pero las incredulidades persistían. Los compañeros de expedición cuestionaban su relato, asegurando que era imposible cubrir ese recorrido en las 7 condiciones que él describía. Las conversaciones en cafés alpinos se convirtieron en juicios improvisados. Unos lo veían como un mártir de la montaña, otros como un hombre que sacrificó todo, incluso la verdad, por un mito personal. La historia de los Messner comenzó a dividir al mundo del montañismo. Los románticos veían en Reinhold al héroe trágico, víctima de la incomprensión de los burócratas. Los pragmáticos lo consideraban un ególatra incapaz de admitir sus errores. En los clubes alpinos, el debate se extendía más allá del alpinismo. Era una discusión sobre la ética, la lealtad y la naturaleza misma del sacrificio humano. ¿Hasta qué punto puede un hombre ser responsable de su hermano cuando ambos se enfrentan a fuerzas que superan cualquier cálculo humano? Esa pregunta sin respuesta alimentó el espectro del Nanga Parbat durante años. El fantasma de Günther no abandonaba a nadie. Reinhold, aún mutilado y débil, comenzó un viaje hacia el interior del Himalaya. No buscaba gloria, sino rastros. Recorrió aldeas, habló con pastores, con guías, con quienes afirmaban haber visto huellas extrañas en la cara de Amir. Escuchó relatos confusos, un joven rubio vagando solo, otro que desapareció tras una nevada, alguno que juraba haber encontrado un guante congelado junto al río. Ninguna pista era sólida, pero todas alimentaban su esperanza. Cada noche, frente al fuego, sentía que su hermano estaba cerca, que lo observaba en silencio desde algún rincón del hielo. La obsesión se transformó en propósito. Reinhold comprendió que su lucha ya no era por limpiar su nombre, sino por devolver dignidad al de Günther. No importaba si la verdad llegaba demasiado tarde. Lo esencial era desafiar la mentira. Ese impulso lo transformó. Empezó a escribir libros, conferencias y relatos donde explicaba su filosofía del estilo alpino: reducir el artificio, abrazar el riesgo, respetar la montaña como un ser vivo. Muchos lo admiraban, otros lo detestaban, pero todos coincidían en algo. Ningún alpinista había hablado jamás con tanta convicción ni tanto dolor. Los años transcurrieron y el mito creció. Reinhold siguió escalando, conquistó el Everest sin oxígeno en el año 1978, cruzó desiertos y glaciares, se convirtió en leyenda viva. Pero aunque el mundo lo aplaudía, en su interior aún quedaba una voz que no callaba. Günther seguía ahí, en cada silencio, en cada amanecer frente a una nueva cumbre. Reinhold sabía que solo encontrar su cuerpo podría cerrar el círculo. Hasta entonces, su gloria sería solo una forma elegante de expiar su culpa. Porque el verdadero enemigo no era la muerte, sino la duda que camina detrás de ella, silenciosa y eterna, como el fantasma de un hermano perdido. El regreso de Reinhold Messner a Europa no fue recibido con honores, sino con un juicio silencioso que se extendió como un eco. Donde él esperaba compasión, encontró sospecha. Los periódicos que antes lo llamaban héroe, ahora lo describían como un hombre cegado por la gloria. Su victoria en el Nanga Parbat se desdibujaba bajo la sombra de la desaparición de su hermano,
y la tragedia comenzó a tomar la forma de un crimen moral. En los clubes alpinos, en las tertulias de montaña y en los cafés, una pregunta flotaba sin descanso. ¿Había abandonado Reinhold a Günther por fama? La sospecha era un veneno lento que comenzó a corromperlo desde dentro. Las declaraciones oficiales del Dr. Herrlich Koffer fueron contundentes. En informes públicos y entrevistas, lo acusó de actuar por cuenta propia, de romper las reglas de la expedición y de anteponer su ambición al bienestar del grupo. Según su relato, Reinhold había emprendido una escalada ilegal y arrastrado a su hermano al desastre. Los defensores del orden y la disciplina lo tomaron como verdad, pero Reinhold, herido en cuerpo y espíritu, se negó a callar. Lo que para el jefe era una traición al reglamento, para él era la esencia del alpinismo, la libertad absoluta del individuo frente a la montaña y la muerte. Los meses posteriores se convirtieron en un infierno mediático. El apellido Messner aparecía en cada titular, acompañado de palabras como ego, locura, tragedia. Reinhold se presentaba a entrevistas y conferencias intentando explicar lo inexplicable. Su voz, marcada por la fiebre de la altitud, relataba paso a paso lo ocurrido: la cumbre, la tormenta, la avalancha, el descenso solitario. Pero las preguntas siempre regresaban al mismo punto. ¿Por qué tu hermano subió contigo? ¿Por qué elegiste una ruta sin regreso? Nadie comprendía que, en la montaña, no hay decisiones racionales, solo instinto y supervivencia. Y aquel año, el destino había decidido que uno de los dos debía quedarse. El dolor de Reinhold se mezclaba con la rabia. Veía cómo los burócratas de la montaña, aquellos que jamás habían sentido el hielo cortando su piel, lo juzgaban desde la seguridad de sus despachos. La envidia comenzó a disfrazarse de ética y la prensa de moralidad. Lo llamaban egocéntrico, arrogante, incluso asesino. Su madre, desconsolada, recibió cartas anónimas acusándolo de haber usado a Günther como escalón para su fama. Ese peso lo quebró en silencio. No había victoria más amarga que la de quien sobrevive para ser odiado por salvarse. A pesar de la tormenta pública, Reinhold se refugió en sus notas. Escribía de noche, con los pies aún vendados, tratando de reconstruir los hechos sin adornos. Describía la sensación del aire detenido, el momento exacto en que comprendió que Günther ya no lo seguía. Esas páginas se convertirían en el germen de sus primeras obras, donde unía el testimonio con la filosofía de la montaña. En ellas no pedía perdón ni justicia, solo comprensión. Quería que el mundo entendiera que el verdadero alpinismo no era conquista, sino renuncia. Que subir es fácil, lo difícil es regresar, con la conciencia intacta. Herrlich Koffer, mientras tanto, convirtió el caso en su cruzada personal. Buscaba limpiar su nombre y conservar su autoridad en el mundo del montañismo alemán. Organizó eventos, publicó memorias e incluso insinuó que Reinhold había manipulado información sobre la ruta seguida. A cada acusación, la figura del alpinista se hacía más trágica y más grande, porque mientras su rival lo atacaba desde los periódicos, él se preparaba para desafiar los límites que nadie más se atrevía a tocar. La sospecha, en vez de destruirlo, se convirtió en fuego. Reinhold no se detuvo. A los pocos años, volvió al Himalaya, mutilado, pero indomable. Escaló el Manaslu, luego el Gasherbrum, y con cada ascenso demostraba que el cuerpo puede ser vencido, pero la voluntad jamás. En cada cumbre, lanzaba una mirada al horizonte, como si buscara a su hermano entre las nubes. Los otros alpinistas decían que mataba fantasmas con cada nueva expedición. Pero la verdad es que los fantasmas no se matan, se cargan en la espalda, peso tras peso, hasta que dejan de doler. Günther era ahora su sombra eterna, su compañía invisible y su juez más severo. Durante los años 70, Reinhold comenzó a transformar la tragedia en mensaje. Hablaba de la necesidad de pureza, del respeto por la montaña, del rechazo a la ambición colectiva. Decía que conquistar una cumbre con 100 hombres no tenía sentido si la cordada moría espiritualmente en el intento. Esa visión lo convirtió en un icono, pero también en un provocador. Los viejos montañistas lo acusaban de herejía. Los jóvenes lo veneraban como profeta. Y así, el hombre que había sido acusado de traidor
se convirtió en el fundador involuntario de una filosofía que cambiaría el montañismo para siempre. Sin embargo, la herida con Ehrlichhofer nunca cicatrizó. Ambos se enzarzaron en una guerra judicial que duró décadas. El veterano doctor lo demandó por difamación. Reinhold respondió acusándolo de falsificar documentos. Los tribunales se convirtieron en un campo de batalla donde la montaña era el testigo ausente. Ninguno cedía. Reinhold juraba que su relato era verdadero, basado en testigos pakistaníes y mapas olvidados. Ehrlichhofer sostenía que todo era invención. La justicia humana, tan ciega como el viento de los 8000, no logró resolver nada, y el misterio del hermano perdido siguió respirando entre las grietas del hielo. Con el paso de los años, el mito se fue consolidando. Cada conferencia, cada libro, cada fotografía de Reinhold en las cumbres era una pieza más de una narrativa que oscilaba entre la redención y la sospecha. Algunos veían en él al mártir de la verdad, otros al arquitecto de su propia leyenda. Pero en el fondo, ambas versiones coexistían y se alimentaban mutuamente. Porque sin misterio no hay héroes, y sin culpa no hay redención. El mundo necesitaba creer en algo, unos en el sacrificio, otros en el pecado, y el nombre Messner ofrecía ambas cosas a la vez. Mientras tanto, Reinhold envejecía como un guerrero cansado. Aun habiendo conquistado los 14 8000, aun habiendo caminado por los desiertos de Gobi y cruzado la Antártida, su espíritu permanecía anclado en el Nanga Parbat. En sus memorias, escritas con el tono sereno del superviviente, reconocía haber deseado morir muchas veces en aquellas alturas, pero no podía hacerlo. La montaña le había permitido vivir para cargar su historia, y esa vida prolongada era su castigo. Cada logro posterior era, en realidad, una forma de penitencia. El público, incapaz de decidir entre admiración y juicio, mantuvo viva la polémica. Los testimonios de sus antiguos compañeros de expedición emergían y se contradecían. Algunos juraban haber oído a Reinhold planificar el ascenso secreto. Otros afirmaban que Günther lo siguió por decisión propia. Las versiones se mezclaban como las corrientes de un río glacial imposible de rastrear. Reinhold, cansado de repetir su defensa, comenzó a responder con silencios, porque comprendió que ninguna palabra podía competir con el poder del mito. En los 80 y 90, su figura trascendió el alpinismo. Se convirtió en explorador, escritor, político, símbolo de la resistencia humana. Pero cada vez que mencionaban su nombre en un documental o una exposición, siempre resurgía la misma sombra: Günther. Aquel joven de rostro sereno y mirada noble, perdido bajo toneladas de nieve, se transformó en arquetipo de la inocencia sacrificada al altar de la fama. Reinhold lo sabía. Por eso, durante las noches solitarias en los desiertos tibetanos, confesaba a sus diarios que seguía escuchando su voz en sueños, llamándolo desde la cumbre blanca del Nanga Parbat. El tiempo, sin embargo, no borra los mitos, los refina. A cada década, nuevas generaciones descubrían la historia y revivían el mismo dilema. ¿Fue Messner un héroe trágico o un traidor disfrazado de visionario? Las respuestas cambiaban según el corazón de quien las diera. Lo único cierto era que la montaña seguía allí, imperturbable, como una testigo que no hablaba. Reinhold, ya viejo, comprendió que la verdad y la fe son como las cumbres, solitarias, heladas y difíciles de alcanzar. Solo el que las toca paga el precio que los demás no pueden entender. Así quedó escrita la sospecha eterna, entre hielo y palabras, entre heroísmo y dolor. Fue la historia del hombre que desafió la muerte para ganar la gloria y terminó luchando contra su propio reflejo, porque en cada paso que dio hacia nuevas alturas, lo seguía un eco invisible que repetía una sola pregunta, fría como el viento del Karakorum. ¿Lo hiciste por tu hermano o por ti mismo? Nadie, ni siquiera él, se atrevió jamás a responderla sin temblar. Durante más de 5 décadas, el Nanga Parbat guardó silencio. Allí, en su ladera occidental, donde los glaciares se deslizan lentamente como ríos de vidrio, el alma de Günther Messner permaneció atrapada en una prisión de hielo. Cada año, cuando el sol del verano derretía la superficie del Diamir,
El pasado parecía respirar, pero nunca hablar. Reinhold seguía viviendo bajo esa sombra, convertido en el alpinista más célebre del planeta, y aún así incapaz de escapar del juicio invisible del mundo. Con cada entrevista, con cada libro, con cada expedición, volvía a escuchar la pregunta que nunca moría. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche de 1970? Y aunque la respondió 1000 veces, la montaña parecía no aceptar su palabra. A comienzos del nuevo milenio, cuando la nieve comenzó a retroceder por el calentamiento global, los glaciares del Nanga Parbat empezaron a revelar sus secretos. Fue en el año 2005 cuando un grupo de pastores, mientras recorría la base del Diamir, halló algo extraño: una bota de cuero congelada, parcialmente expuesta entre fragmentos de hielo antiguo. En su interior, el hueso astillado de una pierna humana. La noticia llegó a los medios como una explosión. Por primera vez en 35 años, la montaña hablaba. Los investigadores subieron al lugar y las pruebas forenses no tardaron en confirmar lo impensable. Pertenecían a Günther Messner. Reinhold, que se encontraba en Italia cuando recibió la noticia, cayó de rodillas. No lloró como un hombre, lloró como un niño. Durante décadas había soñado con encontrar el cuerpo de su hermano, pero ahora que la verdad salía a la luz, la emoción no era júbilo, era alivio y desesperación mezclados. Porque con el hallazgo no solo se confirmaba su versión, sino también su condena definitiva. Günther había muerto allí mismo, en la Cara de Amir, tal como él había asegurado. La montaña, después de medio siglo, le devolvía su inocencia, pero con ella también revivía las heridas que nunca cerraron. El estudio de los restos reveló que el cuerpo había sido arrastrado lentamente por el glaciar, desplazándose cientos de metros hacia el valle. El hielo, con su paciencia milenaria, había escondido al joven Messner durante todo ese tiempo. Las botas, todavía atadas, eran del modelo exacto que Reinhold recordaba ver aquella madrugada. Los fragmentos de ropa coincidían con las fotografías previas a la expedición. Para los peritos, no quedaban dudas. Günther no había sido abandonado. Había sido víctima directa de una avalancha, y su cuerpo había permanecido intacto bajo la nieve hasta que la montaña decidió liberarlo. Era la confesión muda de una testigo que nunca miente. Las noticias recorrieron el mundo, resucitando la historia que muchos creían olvidada. En Alemania, los titulares hablaban de redención, otros de justicia poética. Reinhold viajó inmediatamente a Pakistán. Quiso ver el lugar por sí mismo, tocar la tierra donde su hermano había dormido durante tanto tiempo. Subió al pie de la Cara de Amir con el mismo respeto con que un peregrino visita una tumba sagrada. Cuando encontró las rocas marcadas por el glaciar, se arrodilló y permaneció en silencio largo rato. No había palabras que pudieran describir lo que significaba ese momento. El hielo le devolvía algo más que la verdad. Le devolvía la posibilidad de respirar sin culpa. Los restos de Günther fueron trasladados con extremo cuidado y finalmente sepultados en su tierra natal. En la ceremonia, Reinhold habló apenas unas frases y luego se retiró a solas. Los asistentes, entre lágrimas, coincidieron en que era como si el fantasma del Nanga Parbat hubiera sido liberado. Pero para su hermano, el fin del misterio no trajo paz. En su silencio se notaba una carga nueva, el peso de haber sobrevivido hasta haber comprobado lo que siempre supo. El hielo había guardado la verdad, pero la verdad, como el cuchillo del viento, seguía cortando. Porque incluso cuando el mundo dejó de acusarlo, él no pudo perdonarse del todo por haber vuelto solo de aquella montaña. Durante los años siguientes, Reinhold habló públicamente del hallazgo con una calma que rozaba lo místico. Decía que la montaña había necesitado medio siglo para contar la historia completa, que el tiempo en el Himalaya no es el mismo que en la tierra de los hombres, que el hielo, al liberar el cuerpo de su hermano, también lo liberó a él. En sus ojos, sin embargo, siempre se notaba un rastro de tristeza. Había obtenido lo que buscó toda su vida, la prueba irrefutable de su inocencia. Pero eso no le devolvía el tiempo perdido, ni los años de soledad, ni el amor fraternal congelado entre grietas. Aquel hallazgo fue su redención y su castigo final. Las pruebas científicas detallaron que los restos presentaban fracturas compatibles con un arrastre glaciar. Eso confirmaba lo que Reinhold había descrito medio siglo antes. Una avalancha
había arrastrado a Günther durante el descenso, separándolos de manera irreversible. Las marcas en las botas demostraban impacto y presión vertical, signos clásicos de una corriente de hielo. Finalmente, en 2022, una segunda expedición halló otras piezas de su equipo más abajo en el glaciar, cerrando definitivamente la línea del descenso. Con ello, la ciencia selló lo que ya era un hecho emocional y simbólico. La montaña había dado su veredicto y era favorable a Messner. Pero el alivio no eliminó el mystery, porque si bien los restos esclarecieron el cómo, nadie pudo responder el por qué. ¿Por qué Reinhold siguió aquella ruta desconocida? ¿Por qué insistió en un descenso peligroso en plena tormenta? ¿Fue pura confusión o una decisión tomada al borde de la locura? Los hombres buscan respuestas racionales, pero la montaña solo ofrece espejos, y en el reflejo gélido del Nanga Parbat había mucho más que una tragedia. Había el testimonio de dos hermanos que desafiaron a lo divino y pagaron con su propia humanidad. La historia de Reinhold y Günther dejó de ser solo un caso de supervivencia. Se transformó en una parábola sobre el sacrificio y la verdad. Los filósofos del riesgo y los historiadores del alpinismo comenzaron a citarla como ejemplo de los límites morales del heroísmo. ¿Qué impulsa a un ser humano a seguir subiendo cuando todo le grita que debe detenerse? ¿Dónde termina la pasión y comienza la arrogancia? En el Vinderitinderisteis, rostro helado de Reinhold, esas preguntas encontraron una respuesta muda pero infinita. Subir no es vencer, es enfrentarse a uno mismo. El Nanga Parbat fue su espejo, y en él descubrió tanto la cima como el abismo. A medida que envejeció, Reinhold siguió regresando al Himalaya, no para escalar, sino para observar. Decía que cada montaña es una biblioteca escrita en silencio, y que basta escuchar el viento para leer las historias que esconde. A veces lo veían caminar solo, muy cerca de la base del Nanga Parbat, sin cuerdas ni equipo, como si quisiera conversar con su hermano perdido. En una ocasión contó que había soñado con él, caminando juntos bajo un cielo completamente blanco. Günther no decía nada, simplemente sonreía, y al despertar, por primera vez en más de medio siglo, Reinhold no sintió culpa, sino gratitud. Hoy, la historia de los hermanos Messner sigue viva en la memoria de quienes aman las montañas, no como una leyenda resuelta, sino como una advertencia. Porque el Nanga Parbat no fue un enemigo, fue un juez que dicta su sentencia sin palabras, con avalanchas en lugar de discursos, con silencio en lugar de veredictos. Reinhold comprendió que no se trataba de vencer a la montaña, sino de sobrevivir al eco de sus decisiones. Y cuando, al final de su vida, volvió a mirar aquella cima bajo la luz anaranjada del amanecer, supo que ese lugar, temido por todos, seguía siendo su casa y su cruz al mismo tiempo. La verdad, desnuda y tardía, llegó desde el hielo, no a través de los hombres, ni de los tribunales, sino del tiempo mismo, que arrastra y revela como un glaciar que no olvida. Reinhold había cargado con su culpa más de medio siglo y solo la naturaleza podía absolverlo. En el silencio del Nanga Parbat, las botas de Günther se convirtieron en símbolo, un recordatorio de que incluso los héroes más grandes deben enfrentarse a sus sombras, porque la montaña no miente, pero tampoco perdona. Y al final, cuando el viento sopla sobre sus laderas, aún parece escucharse una voz lejana, casi humana, susurrando entre el hielo eterno: «Regresé, hermano, ya puedes descansar».